Fiscalía adelanta redada contra la corrupción en 13 regiones del país. Contralor de Antioquia entre los detenidos. Primeras imágenes de la detención por tráfico de estupefacientes de la esposa del cuestionado fiscal anticorrupción Gustavo Moreno. Fiscalía reveló que el exsecretario de Seguridad de Medellín habría pactado con cabecillas de la denominada oficina una estrategia para bajar homicidios y catapultar una candidatura a la alcaldía. Él negó los cargos. Fiscal General Néstor Humberto Martínez arremete contra la Jurisdicción Especial de Paz. El gobierno se defiende y le pide a la Corte Constitucional que la apruebe en su totalidad. Brutal ataque de colectivos chavistas a diputados opositores en la sede de la Asamblea Nacional aquí en Caracas. Varios legisladores resultaron heridos. Desde Cartagena, presidente Juan Manuel Santos anuncia que un verdadero Dream Team con los mejores expertos del mundo serán los encargados de recuperar las más de 10 millones de piezas del galeón San José. 6 militares fueron retenidos por los indígenas Aguá en el departamento de Nariño. Primeras declaraciones del funcionario de la ONU, Gerdeli López, quien fue liberado el día de hoy por disidencias de las FARC. Inflación en junio mantiene su tendencia a la baja en parte por la estabilización de los precios de los alimentos. Apuestas ilegales en el fútbol del país intentó sobornar a jugador de Pasto. From asume liderato en el Tour. Nairo cede tiempo en la general. Millonarios sin figuras decide jugar con los jóvenes. Todo sobre el debut de Maturana esta noche con Caldas en Manizales. Empieza la cuenta regresiva para una nueva versión de Colombia Moda. El diseñador nacional Jorge Duque nos dejó entrar a su taller para conocer un adelanto de su nueva colección. Nos conectamos con él al final de la emisión. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. El partido de la U parece ir por el camino de la desaparición. 2. ¿Por qué no asistió el presidente de la Corte Suprema a la audiencia de la Justicia Especial para la Paz? 3. Visita de la Virgen de Chiquinquirá a Bogotá. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló detalles de una redada anticorrupción adelantada en las últimas 24 horas en 13 regiones del país. Dentro de los resultados, resaltó la captura del contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, por un caso relacionado con un cartel de cirugías estéticas. También se anunció una formulación de cargos al alcalde de Popayán, César Gómez. Por su presunta participación en un cartel de cirugías plásticas, la Fiscalía capturó al contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, además del exdirector del Hospital La María, William Marulanda Tobón, además de su hermana Yurani Marulanda Tobón. Sergio Zuluaga Peña y 3 hermanas del gerente del Hospital La María se realizaron cirugías plásticas en dicho hospital sin cancelar los servicios de quirófano, anestesiólogo y medicamentos, lo que constituye un daño al patrimonio de esa entidad pública. Por tal razón, se ha dispuesto la correspondiente imputación. Los resultados de las investigaciones se producen en el marco de una gran redada nacional contra la corrupción que dejó también el llamado a imputación de cargos al alcalde de Popayán. Por presuntamente haber creado una fundación fachada para realizar contratos de publicidad y eventos de la ciudad con sobrecostos y adulteración de facturas que exceden los cientos de millones de pesos. Los delitos por los cuales se imputarán son peculado por apropiación, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público y falsedad en documento privado. Entre otras decisiones, el fiscal Néstor Humberto Martínez dio a conocer que la entidad formulará cargos al alcalde de Jamundí por la suscripción de contratos por más de 800 millones que, según la Fiscalía, no tenían nada que ver con la finalidad de declaratoria de calamidad doméstica de marzo del 2016. Se aprovechó esta figura, que es de carácter estrictamente excepcional, para suscribir otros contratos que no tenían ninguna relación con la calamidad que se estaba invocando por una suma de 800 millones de pesos. En el Valle, la Fiscalía también capturó a 8 personas, entre ellos el director de la cárcel municipal y un exfuncionario de la alcaldía de Yotoco. El fiscal general aseguró que el plan de bolsillos de cristal sigue adelante a pesar de la captura del director de la Unidad Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno. CMI obtuvo el registro fotográfico del ingreso a la cárcel El Buen Pastor en el 2010 de Carolina Rico Rodríguez, esposa del detenido fiscal anticorrupción Gustavo Moreno. La señora Rico enfrentó cargos por tráfico de estupefacientes, de los que fue absuelta.
En la fotografía del 20 de agosto de 2011 se ve a la mujer con los datos de ingreso a la cárcel. Ocurrió 2 días después de su detención en un control antidroga del aeropuerto El Dorado, desde donde pretendía viajar a Francia. Carolina Rico afrontó un proceso penal de 3 años en el que conoció a Gustavo Moreno, quien fue su abogado, logró su absolución y posteriormente se convirtieron en pareja. Ahora la Fiscalía trata de establecer si hay alguna complicidad de Carolina con los hechos de corrupción por los que fue detenido Gustavo Moreno, quien hasta hace 9 días era el jefe de los fiscales anticorrupción. Los investigadores tratan de verificar si le habría ayudado a entrar al país el dinero que Moreno le cobró al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, como anticipo de un soborno, según la DEA, para favorecerlo con decisiones de la Fiscalía. Fue infiel a la confianza que se le brindó para contribuir al desarrollo de estos programas de la Fiscalía. Pero aprovecho para decir públicamente, manteníamos un control metro a metro de lo que ocurría en la unidad anticorrupción. No hay contaminación en las investigaciones. El exgobernador Alejandro Lyons permanece en Estados Unidos, aparentemente tratando de evadir la justicia colombiana. Mañana continuará en Medellín la audiencia contra el exsecretario de Seguridad de la capital de Antioquia, Gustavo Villegas, quien no aceptó los cargos que se le imputan por sus presuntos nexos con la banda criminal La Oficina. Según la Fiscalía, Gustavo Villegas, exsecretario de Seguridad de Medellín, se le conocía con el alias del Ingeniero. Su enlace con las estructuras criminales sería el también detenido Mariano Sea Ospina, contratista de su despacho, quien tendría contacto directo con Julio Perdomo, cabecilla de La Oficina. Quien es el contacto con los jefes de la organización delincuencial denominada La Oficina de Envigado, teniendo por finalidad obtener provecho económico, evitando el cobro de extorsiones y cobros ilegales a la empresa Surti Alimentos, de propiedad de Villegas Restrepo y su familia, conservar sus cargos públicos, manteniendo bajos los niveles de delincuencia en la ciudad y de esta manera optar por una candidatura a las próximas elecciones de la alcaldía de la ciudad de Medellín. La Fiscalía anunció que cuenta con interceptaciones, fotografías y 20 eventos que comprobarían la relación entre Villegas y los cabecillas de La Oficina. Mariano, siguiendo instrucciones de Gustavo Villegas, le informa a Julio Perdomo del cartel de los más buscados que se publicará en los próximos días por parte de la alcaldía de Medellín. Existen órdenes de captura en contra de los alias de Tombolí, El Chivo y Jara, confirmando que esas personas no eran requeridas por parte de las autoridades. Con esta información fueron alertados alias El Diablo, El Pecoso y Gordo Arepas para que evadieran el accionar de la Policía Nacional. En la audiencia se conoció que entre las colaboraciones mutuas se propiciaba la entrega de delincuentes, como el sonado caso de los fleteros del 17 de enero de este año. Villegas pidió el favor que ubicáramos a esos muchachos y que los bajáramos a la Secretaría de Seguridad. A mí de ese mismo hecho me llamó Mariano y me pidió el mismo favor diciéndome que le ayudara a ubicar a estos jóvenes. La Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir agravado y omisión de denuncia particular, los cuales no fueron aceptados por el exsecretario de Seguridad de Medellín. La Procuraduría destituyó a 14 funcionarios de la DIAN y los inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos por 14 años por su participación en la integración de una red para defraudar al fisco. Los funcionarios son investigados por pertenecer a la organización delictiva que lideró Blanca Yasmín Becerra Segura para defraudar a la DIAN. La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, en fallo de primera instancia, los encontró responsables disciplinariamente de la comisión de faltas gravísimas a título de dolo. Estos funcionarios responden por la creación de empresas ficticias, la simulación de exportaciones y transacciones comerciales para devolución de saldos a favor de empresas del sector chatarrero que solicitaban cambios de dirección en el RUT. El gobierno y la Fiscalía se enfrentaron por la Justicia Especial para la Paz. El fiscal general Néstor Humberto Martínez arremetió contra la Jurisdicción de Paz y pidió que sea condicionada. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, pidió a la Corte que avale la creación de esta jurisdicción. Con fuertes cuestionamientos arrancó en la Corte Constitucional el debate realizado sobre la importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz. El presidente de la Corte Constitucional explicó por qué se realizó la audiencia. No había antecedentes en nuestro constitucionalismo de control automático de actos reformatorios de la Constitución por la vía de los actos legislativos. El primero en tener la palabra fue el ministro de Justicia, quien afirmó que la ley beneficiará a las víctimas del conflicto armado, contrario a lo que otros sectores han manifestado. Se equivocan
quienes sostienen que esta reforma constitucional se reduce a otorgar beneficios judiciales a guerrilleros de las FARC-EP. Al contrario, dota al Estado de una institucionalidad robusta, dirigida a imponer sanciones de diferentes tipos a todos los actores del conflicto armado. Sin embargo, el fiscal general pidió a la Corte condicionar la JEP y aclarar los alcances de la Jurisdicción Especial para la Paz y la ordinaria. Afirmó que aún no se entiende cómo funcionará la compulsa de copias. En el trámite de la compulsa de copias de Justicia y Paz, aparte de subvertir la competencia exclusiva de la JEP y el derecho a la igualdad de trato jurisdiccional entre los combatientes del conflicto armado, pondría en vilo el logro de una paz estable y duradera. Aseguró que Colombia tiene derecho a la paz, pero sin impunidad. Que se obligue a la unidad a someter su actuación estrictamente a ese principio de colaboración armónica, de conformidad con el cual las actividades de la unidad no pueden sustituir ni impedir las investigaciones que el Estado tiene la obligación de adelantar. Este primer debate lo cerraron las intervenciones del ministro del Interior y el Alto Comisionado para la Paz, quienes reiteraron la importancia de la ley para la implementación del acuerdo final. Se incluyeron las observaciones del señor fiscal frente a los delitos de testaferrato, al delito de lavado de activos, y eso fue acordado con el señor fiscal, de tal manera que creemos que no hay razón para pensar de que se vayan a entorpecer las investigaciones que adelanta la justicia ordinaria. Este jueves será el turno de las víctimas de las FARC y de los militares en retiro para que expongan sus argumentos frente a la Jurisdicción Especial de Paz. La Asamblea Nacional de Venezuela, integrada en su mayoría por diputados opositores, fue asaltada hoy por chavistas, seguidores del gobierno de Nicolás Maduro, quienes armados irrumpieron en el recinto y agredieron a varios parlamentarios y visitantes. Nuestra corresponsal en Caracas, Yaridis Adrián, tiene toda la información. Adelante, Yaridis. Colectivos chavistas tomaron de manera violenta la sede de la Asamblea Nacional aquí en Caracas y golpearon a diputados opositores. Hay varios legisladores y personas heridas por la brutal irrupción. Es el pánico y el caos que se desató en el Parlamento venezolano. Varias detonaciones se escucharon afuera de la Asamblea Nacional. Los chavistas se abalanzaron contra las puertas y obligaron a los periodistas a apagar las cámaras. Una vez lograron ingresar, golpearon con palos y tubos a diputados, periodistas y trabajadores. La Guardia Nacional Bolivariana que estaba en el lugar no impidió el ataque de los colectivos chavistas que lograron llegar al recinto donde sesionaban los parlamentarios. Las personas que resultaron heridas recibieron atención de manera inmediata. Uno de los diputados heridos aseguró que estos hechos violentos no intimidan a los venezolanos. Casi 100 jóvenes que han muerto por esta vaina. Unos coñazos no son nada. Afuera son 20 huevones. Nosotros vemos más diputados aquí que allá y estamos aquí para defender a Venezuela. Mientras el caos se apoderaba de la Asamblea Nacional, el canal estatal del país transmitía el desfile de los 206 años de independencia de Venezuela. Tras enterarse de los hechos violentos, el presidente Nicolás Maduro puso en duda que los chavistas fueran responsables del ataque y por eso ordenó una investigación. Han ocurrido unos hechos extraños, siempre extraños, donde está la oposición. En la puerta este y algunos pasillos de la Asamblea, algunos de sus jardines, unos hechos de riña, de violencia. Yo condeno absolutamente esos hechos. Nos mantendremos atentos ante lo que ocurra. Le adelantamos que la oposición sigue en la calle y mañana convocó a una movilización hacia el Tribunal Supremo de Justicia. Desde Caracas, Venezuela, Yaridis Adrián para CMI, La Noticia. Muchas gracias. Y en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos condenó los hechos violentos en la Asamblea de Venezuela y aseguró que está dispuesto a colocar su granito de arena para que oposición y gobierno se sienten a dialogar para superar la crisis. Desde el municipio de Chimichagua, en el departamento de Cesar, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que tras los hechos violentos de hoy en la Asamblea de Venezuela, el vecino país debe volver a la senda del diálogo. Como demócratas tenemos que condenar esa violencia y hacer nuevamente un llamado a que se sienten a negociar el gobierno y la oposición
El primer mandatario reiteró que así como Colombia logró la paz con las FARC con la ayuda de Venezuela, ahora nuestro país ofrece su granito de arena para buscar el diálogo entre la oposición y el gobierno. Si nosotros podemos poner nuestro granito de arena, lo haremos, como está dispuesta toda la comunidad internacional. El jefe de Estado hizo estas declaraciones durante la entrega de 110 casas gratis construidas por el Fondo de Adaptación en Chimichagua, Cesar. Migración Colombia reveló cifras alarmantes sobre el número de venezolanos que permanecen de manera ilegal en nuestro país. Cerca de 300.000 han ingresado a Colombia de manera irregular. De los venezolanos que hoy están en el país de manera irregular, unos 153.000 ingresaron como turistas y se quedaron, y unos 140.000, cálculo aproximado de Migración Colombia, han ingresado por trochas irregulares, la mayoría por La Guajira y norte de Santander. El gobierno anunció que flexibilizó la expedición de visas de trabajo para evitar que estas personas sean explotadas por empleadores piratas. Muchas de estas personas están llegando a nuestro país y están siendo explotadas de manera laboral por colombianos, tanto personas naturales colombianas como jurídicas. ¿Por qué? Porque los contratan sin visa y al contratarlos sin visa no pueden estar, por ejemplo, afiliados al sistema de seguridad social. La Organización Internacional para las Migraciones hizo un llamado a las autoridades para que prevengan hechos de xenofobia contra venezolanos que llegan al país en medio de la crisis. Que ayuden a la integración de las personas que retornan cuando son los nacionales y una integración solidaria de las personas o los migrantes que vienen de otras partes. De los 450.000 venezolanos que no viven en Colombia pero ingresan frecuentemente con la tarjeta migratoria, el 56% llega a comprar artículos de la canasta familiar y el 16% a visitar familiares. Porcentajes menores dicen que vienen de turismo o actividades varias. Por lo menos 10 millones de piezas arqueológicas que contiene el hundido Galeón San José serán rescatadas gracias a una alianza público-privada. El presidente Juan Manuel Santos reveló que el próximo 14 de julio se conocerán las condiciones para adelantar la labor. Desde Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que luego de 2 años de intenso trabajo se logró consolidar el proceso para que una alianza público-privada sea la encargada de recuperar el Galeón San José. Y el próximo 14 de julio se llevará a cabo aquí en Cartagena la audiencia pública a la que asistirán todos los interesados. Según los primeros estudios, serán por lo menos 10 millones de piezas las que serán extraídas. De acuerdo al volumen del sitio arqueológico, podemos calcular que la cantidad de objetos, si los nombramos uno por uno, puede ser de alrededor de 10 millones de objetos. De esos 10 millones de objetos, la mayor parte de objetos hacen parte de la estructura del barco. El presidente Juan Manuel Santos dijo además que un experto que participó en la recuperación del Titanic será también el encargado de recuperar el Galeón San José. Como se trata de una alianza público-privada, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la ley exige que algunos detalles del proceso no sean divulgados hasta la firma del contrato. La identidad del originador no se puede divulgar. La identidad de los miembros del equipo científico tampoco se puede divulgar. Como les dije, fueron los mejores del mundo entero. Por su parte, los delegados de la compañía CISESH Armada, que realizó una exploración y asegura haber encontrado el galeón y reclaman el 50% de los hallazgos, reaccionaron. En 1982, la técnica no era la misma de hoy. No existía, por ejemplo, el sistema GPS. Y la ley permitía suministrar unas coordenadas con márgenes de error. Eso se hizo en el 82 y así fue reconocido por la ANIMAR y así fue reconocido por la Corte Suprema, y sobre esa base la Corte Suprema declaró a CICIR dueño del 50% de los tesoros. De esta forma, tras 307 años de su hundimiento, por fin la riqueza arqueológica de este mítico galeón saldrá a flote. En la celebración de los 25 años de creación, la Fiscalía inauguró un museo de la institución. Allí se exhiben toda clase de elementos incautados en medio de los grandes golpes al crimen en Colombia, como los cheques de proceso 8000, el uniforme del abatido Mono Jojoy y los computadores de alias Alfonso Cano. Este miércoles la Fiscalía inauguró un museo de la entidad en el que el público podrá observar elementos incautados como la contabilidad secreta de las FARC y hasta el celular del excongresista Otto Bula. De los computadores de los guerrilleros, la Fiscalía hizo públicos varios correos realizados por integrantes de la guerrilla en los que cuentan que su contabilidad era registrada en un programa llamado Contabilin. En la exhibición, la Fiscalía también dio a conocer los computadores que fueron incautados al Mono Jojoy en la Operación Sodoma en 2010.
Entre los archivos desclasificados de los recursos de la guerrilla también figura un correo en el que 2 integrantes de la guerrilla mencionan a Raúl Reyes que tenían una caleta en la Embajada de Cuba. La muestra de las FARC recoge elementos, documentos y artefactos que refieren uno de los conflictos armados internos más largos del país, aquel que se libró por más de 50 años con la guerrilla y que marcó buena parte de la existencia de todos quienes estamos asistiendo esta noche a este acto de inauguración. En el museo también se encuentran los expedientes del escándalo del proceso 8000, en el que está el maletín del excontador Guillermo Palomari. La muestra sobre el proceso 8000 es una sala histórica de gran valor para la memoria colectiva. Ella brinda un testimonio de la labor de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia para develar y romper los nexos entre la política y el narcotráfico. En la exhibición también se encuentra el jeep donde se transportaban 21 funcionarios judiciales asesinados por paramilitares en la masacre de La Rochela. La sociedad no claudicó, que la sociedad no ha claudicado, ni claudicará frente a la criminalidad y que para bien de la República hay motivos de esperanza. Esta muestra debería llamarse "El Estado venció a la delincuencia". El museo será abierto al público la próxima semana. Una comisión humanitaria se dirige hacia el lugar donde un grupo de militares permanece retenido por indígenas aguá del departamento de Nariño. 6 militares fueron retenidos por indígenas Aguá y Nariño después de que ingresaran al resguardo de esa comunidad para realizar un operativo que pretendía ubicar una caleta de explosivos. Según un comunicado del Cabildo Mayor, hubo una violación a la autonomía de los pueblos indígenas ubicados en el resguardo de Pialapí, cerca al municipio de Ricaurte. Se tenía una caleta, no se tiene todavía claridad de qué grupo o qué caleta iban a sacar de allá, pero ellos estaban realizando precisamente ese patrullaje. El hecho ocurrió cuando la Guardia Indígena encuentra una camioneta junto con 2 hombres que visten prendas al parecer de uso privativo del ejército y armas de corto y largo alcance, y otros 4 hombres entraron a pie al resguardo indígena, asegura el comunicado. Lo que pasa es que hay unas zonas pues, donde obviamente se tiene que hacer la advertencia de que se va a hacer el tránsito por esa zona. Lamentablemente pues parece que aquí no se tuvo esa comunicación, pero de todas maneras ellos estaban cumpliendo con una labor obviamente de patrullaje. Hasta el sitio se desplazó una comisión médica para que evalúe el estado de salud de los 6 militares y se siguen los protocolos para la entrega de los militares a las comisiones nacionales e internacionales de derechos humanos. Estamos liderando pues un equipo para que vaya precisamente al rescate de estas personas. Hemos ya hablado con MAPOE, hemos estado hablando con la Defensoría, que han sido los requerimientos que la Guardia Indígena pues nos ha pedido. Las detenciones, según informó el resguardo, se hicieron sin hacer uso de la fuerza y se realizaron para tenerlos bajo custodia mientras se confirman las identidades de las personas. Después de 2 meses de permanecer secuestrado por las disidencias del Frente Primero de las FARC, el funcionario de la ONU, Erledi López, llegó a Bogotá en un avión de la Policía Antinarcóticos. López aseguró que a pesar del secuestro continuará sus labores con Naciones Unidas. A su llegada a Catam, Erledi López, ingeniero de sistemas y quien está a cargo de la base de datos sobre cultivos ilícitos de Colombia en la Organización de Naciones Unidas, agradeció su liberación. Un agradecimiento muy grande a la fuerza pública, a mi oficina, a mi jefe, a todas las personas que hicieron posible que hoy esté acá. Estoy muy feliz. López, quien estuvo secuestrado durante 2 meses por el Frente Primero de las FARC en el Guaviare, dijo que estuvo incomunicado todo el tiempo y que sus captores nunca le dieron la razón del secuestro. No tuve información, no supe qué era lo que estaban pidiendo, cuál era el proceso de negociación, nunca me dijeron la causa ni el proceso, jamás tuve comunicación ni con los medios, ni con la familia, ni con nadie. Además, dijo que fue ayer a las 5 de la tarde que los miembros del Frente Primero le avisaron que iba a salir libre y que solo hasta las 10 de la noche lo llevaron hasta una lancha rápida que finalmente lo dejó en un corregimiento del Meta, donde lo estaba esperando la fuerza pública. Ahí anunciaron su liberación después de hacerle los respectivos exámenes médicos. La presión del ejército era bastante, entonces había movimiento todos los días, casi todos los días había movimiento, cambio de sitio, todo el tiempo fue camine. El funcionario añadió que en el campamento en el que permanecía siempre estaban de 9 a 14 disidentes, los cuales siempre le dieron la cara. Absolutamente ningún mensaje de cómo iba el avance en la negociación. Las personas que me cuidaban no hablaban conmigo, solo podía hablar con el comandante y era lo que él me dijera. Finalmente dijo que continuará con su trabajo en las Naciones Unidas de Colombia y que evaluará, junto con la organización, algunos temas de seguridad.
El concejal de Bogotá, Antonio Sanguino, advirtió que la empresa de energía de Bogotá podría perder $80 millones por incumplimientos en la construcción de un poliducto en Perú. Según el concejal Antonio Sanguino, la empresa de energía de Bogotá fue objeto de una millonaria demanda por incumplir el contrato de construcción de un poliducto para transporte y distribución de gas en Perú. La demanda interpuesta por la empresa Graña Montero, que es la constructora contratada para este poliducto, cuyas pretensiones ascienden a $80 millones. Advierte, además, que la empresa demandante estaría relacionada con Odebrecht. Ha sido socia de Odebrecht en otros proyectos y, por supuesto, aparece comprometida en los escándalos. El recurso contra la empresa de energía hace trámite en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Nueva York. Este es un descalabro financiero que, por supuesto, puede afectar el valor de las acciones tanto de Contugas como de las acciones de la empresa de energía de Bogotá. Las directivas de la empresa de energía no se pronunciaron sobre la situación jurídica de la compañía en Perú. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró que el proyecto de construcción del sistema Transmilenio por la carrera séptima no tiene reversa y está garantizada su realización. Algunos vecinos de la carrera séptima se oponen al Transmilenio pesado por esta emblemática vía. Se van a trasplantar los problemas que hoy tiene la Caracas a los vecinos de la séptima, como todos, los colados, la inseguridad, el diésel, la devaluación de los predios. Ya se constituyó un comité para defender la carrera séptima y preparan varias acciones para frenar la ejecución del proyecto. Estamos pensando también en acciones jurídicas, dentro de las cuales podría estar una acción popular para la que recogeríamos firmas. El alcalde Enrique Peñalosa le salió al paso a las críticas y aseguró que el proyecto no tiene reversa. El interés general prevalece sobre el particular, de manera que se toman las decisiones que favorezcan a la mayoría. Según los planes del distrito, la troncal de Transmilenio, que irá desde la calle 32 hasta la 200, se licitará este año y la construcción iniciaría en el 2018. La Dirección de Investigación Criminal de la Policía golpeó las finanzas de una de las organizaciones narcotraficantes más importantes del Pacífico colombiano. Cerca de 18.000 millones de pesos en bienes se incautaron. Se trata de las finanzas de un grupo narcotraficante que delinquía hace 10 años en Nariño y que por semana lograba sacar del país hacia México y Estados Unidos cerca de 10 toneladas de cocaína. Gracias al ilícito, lograron una fortuna valuada hasta la fecha de 18.000 millones de pesos. La organización estaba liderada por Tito Aldemar, alias Don T, quien está prófugo de la justicia y pedido en extradición, su hermano Wilfrido Bernardo Ruanas, alias Berna, que ya fue capturado, y Onofre Jr., alias Diosisiego, que fue extraditado. A unos delincuentes que habían sido capturados entre febrero y marzo, 12, uno de ellos pedido en extradición, se les está haciendo extinción de dominio en este momento por 18.000 millones de pesos. Este video, conocido por CMI, muestra los millonarios bienes de los narcotraficantes, cerca de 15 inmuebles entre casas, apartamentos, fincas ubicadas en los barrios más exclusivos de Ipiales, Pasto, Cali y Armenia. Además, los investigadores identificaron que una de las modalidades era tener lotes para parqueaderos y lavaderos de automóviles, pues con este tipo de negocios simulaban ingresos inexistentes. Estos inmuebles también entraron en el proceso de extinción de dominio. Son 14 vehículos, 15 inmuebles y un local comercial. Es una importante operación en términos de las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en el suroccidente colombiano. El proceso de extinción de dominio inició en marzo pasado gracias a la captura unos meses antes de alias Berna y alias Diosisiego. La inflación anual en Colombia alcanzó el 3,99%, cifra que está dentro del rango meta del Banco de la República del 2 al 4%. En mayo la canasta familiar aumentó 0,11% según el DANE. Por debajo de las expectativas del mercado financiero colombiano, la inflación registró una disminución de 0,39 puntos porcentuales. El índice de precios al consumidor en junio se ubicó en 0,11%, lo que significó una reducción frente al mismo mes del año anterior, cuando presentó 0,48%. En el año corrido bajó de 5,10% en 2016 a 3,35% en el presente año, mientras que en el acumulado 12 meses descendió al 3,99%. Un año atrás estaba en 8,60%. El gobierno destaca las cifras al señalar que la menor inflación aumenta el poder adquisitivo. Una menor inflación en ese sentido es una buena noticia para ellos porque sus ingresos pierden poder adquisitivo de una manera más lenta. De esta manera la inflación en Colombia se ubica en el rango meta fijado por el Banco de la República para este año entre el 2% y el 4%. La actual inflación dará margen para futuras reducciones en materia de tasas de interés.
una inflación más baja pues abre el espacio para una política de tasas de interés que le ayude un poco más al crecimiento. El sector de alimentos, con gran participación en el índice total, registró tendencia negativa de 0.21% por la baja de precios y estabilización en algunos productos en las centrales de abastos. Va a seguir favorable y yo cada vez veo más cercano en ese rango meta del 4% en su parte alta, que nos vamos acercando más. Otros sectores presentaron crecimientos bajos como vivienda y transporte. El gerente del Instituto Colombiano Agropecuario, Humberto Martínez, reportó una epidemia en el sector ganadero que por el momento no se asocia con la fiebre aftosa. Se trata de la epidemia estomatitis vesicular que se encontró en varias regiones del país como Córdoba, Valle del Cauca, Santander y Cundinamarca. El Instituto Agropecuario, que está al frente de las medidas sanitarias, sostuvo que la enfermedad es tradicional y no se asocia a la fiebre aftosa detectada en Tamarauca. Que sigan reportando, por supuesto, cuando detecten animales enfermos. Hasta ahora todas las pruebas que hemos venido realizando dan positivo a estomatitis vesicular, como le digo, que es una enfermedad muy similar a los síntomas que produce la fiebre aftosa. Frente al plan de acción en Tame, se mantiene la cuarentena que ya reporta un sacrificio de 300 reses en esta región del país. Hemos mantenido la cuarentena en el departamento de Arauca, estamos evaluando la posibilidad de reducir esa cuarentena. Se descarta cualquier tipo de afectaciones sobre la salud humana. La aerolínea LATAM anunció un plan de reducción de tarifas y promociones en diferentes rutas del país, sumándose a otras empresas como Viva Colombia, que iniciaron una reducción en el valor de los tiquetes. Con el fin de aumentar la dinámica en el transporte aéreo, las empresas del sector iniciaron una competencia de bajo costo en el precio de los tiquetes. La aerolínea LATAM anunció un plan de reducción de tarifas y promociones en diferentes rutas del país, disminuciones hasta del 37%, plan que empezará a regir desde el próximo 8 de julio. El nuevo modelo de venta de tiquetes en sus vuelos domésticos comprende 4 paquetes tarifarios como Top, Plus, Light y Promo. Se suman otras empresas como Viva Colombia, que inició ofertas desde el pasado martes y que vencen esta misma noche, con reducciones hasta de 35.000 pesos por tiquete para incrementar su número de pasajeros. Otras empresas como Avianca vienen mejorando el nivel en la prestación del servicio, como el uso de Internet, entre otros. El Contralor General Edgardo Maya defendió las facultades del organismo para inhabilitar para el ejercicio de cargos públicos a quienes tengan deudas con el Estado. Luego de que la Corte Constitucional admitiera una demanda con la que se busca que las deudas con el Estado no inhabiliten a quienes quieran acceder a cargos públicos, en este caso que Gustavo Petro, quien debe cerca de 500.000 millones de pesos por la modificación del esquema de recolección de basuras, pueda ser candidato presidencial, el Contralor Edgardo Maya defendió las facultades del organismo que lidera. Maya señaló que la declaración de responsabilidad fiscal no impide el ejercicio de ningún derecho fundamental, puesto que esta inhabilidad queda superada con el pago del daño causado. El Contralor también aseguró que el hecho de tener un fallo con responsabilidad fiscal en firme y no cumplir con la sanción no puede generar confianza sobre quien ya defraudó la forma como manejó los bienes de los colombianos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,36% a 1.480 puntos. La acción de Enca fue la que más subió, con una valorización de 4,06% a 9 pesos con 99 centavos. La acción que más cayó fue la de Ecopetrol, con una pérdida de 2,15% a 1.365 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecolcap, al movilizar más de 17.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.068 pesos con 93 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.750 pesos y la venden en 2.810 pesos. Un euro cuesta 3.458 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 30 centavos. El azúcar se transó en 13,71 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $45 con 64 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.365 pesos. Reinas guerreras se toman la pasarela de la Semana de la Alta Costura en París, y el diseñador Jorge Duque nos dejó entrar a su taller para conocer un adelanto de su colección para Colombia Moda 2017. Con ellos nos conectamos después de comerciales.
Hola, muy buenas noches para todos, qué maravilla saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos a través de la moda nacional y por eso los saludo desde la Escuela de Diseño Arturo Tejada Cano. Y es que faltan apenas días para que se dé inicio a una nueva versión de Colombia Moda 2017. Esta vez se celebra su versión número 28 y va desde el 24 al 27 de julio. La feria trae varias novedades, entre ellas la participación del diseñador Jorge Duque, que nos dejó entrar a su taller y conocer más de su colección. Jorge Duque es uno de los más prestigiosos diseñadores que tiene el país y presentará su más reciente colección en Colombia Moda 2017. Nos adelantó la importancia de las transparencias, el juego de color y contraste en esta nueva propuesta. Además nos habló sobre los infaltables de una mujer elegante sin tener que gastar tanto. Empecemos por los pantalones. El pantalón ideal en este momento es el pantalón que es de tiro largo, o sea que el talle es alto, un pantalón que llega a la pura cintura de la mujer, un pantalón con una pinta retro muy bonita. Ahora pasamos a otra prenda básica en el armario de la mujer, la falda y su largo. Uno puede llevar una minifalda o un pantalón o una falda media pierna o una falda súper larga en el día o en la noche. Es indiferente siempre y cuando lo sepas hacer como muy bien ese maridaje de accesorios y de complementos para llevarlo. Los zapatos son el toque final que le pone el tono a la ocasión de lo que llevamos puesto. El zapato alto es el zapato favorito para llevar con la falda porque lleva la cadera hacia atrás y alarga la pierna. Para terminar, una mujer elegante que no quiere gastar mucho debe verse así. Y de la Semana de la Moda Nacional pasamos a la semana pero de la alta costura en París. El diseñador Elisa presentó un grupo de reinas guerreras en su más reciente colección, una fiesta de elegancia y sofisticación. A días de que inicie la serie Juego de Tronos, el diseñador Elisa ha buscado su inspiración en la época medieval y ha convertido la pasarela de la Semana de la Alta Costura de París en un escenario lleno de teatralidad por cuenta de una propuesta sacada de un cuento. Los diseños de esta creación tienen un homenaje a la mujer guerrera y para resaltar esta determinación y sobre todo la feminidad ha tomado elementos como los bordados, complementados con coronas, capas, mangas largas, vestidos y en especial cinturones. El brillo se apoderó del desfile, el dorado y el plateado a su máxima expresión se fundieron en texturas como la seda y el terciopelo. Una puesta en escena deslumbrante que al final sorprendió con 3 modelos con trajes de novia de oro. Y ahora cambiamos de tema porque el Museo Nacional les tiene una alternativa a todos los amantes de la historia, especialmente a los de la Edad Media. Me refiero a una exhibición interactiva donde se puede vivir toda la experiencia del medioevo. Mi compañera Katy Beckerman estuvo ahí. Hoy en día nos preocupamos más por nuestro futuro que por reconstruir nuestro pasado. Y en esta ocasión quiero invitarlos a todos ustedes a que nos transportemos a la Edad Media de una manera divertida y didáctica. Muchos piensan que la Edad Media fue una época oscura y atrasada en la que el tiempo se detuvo o que estaba llena de caballeros con armaduras brillantes y princesas que necesitaban ser rescatadas de la torre de un castillo. Aquí en el Museo Nacional ustedes se van a encontrar con una Edad Media llena de colores, donde vamos a explorar a partir de 60 piezas que se encuentran del Museo de Cluny y una sala didáctica, los diferentes oficios y los diferentes personajes que vivieron en este periodo histórico en toda Europa. Los vitrales fueron creados para decorar las iglesias y llenarlas de colores. Uno de los personajes que vivían en la Edad Media van a ser los santos, que son monjes que luego se transforman en santidades. Y aquí la idea es jugar a pedirle a los santos diferentes cosas y eso nos transporta al presente. Una experiencia que puedes vivir en el Museo Nacional hasta el 30 de julio. Nuestro folclore se tomó las calles del centro de Bogotá por unos instantes y todo con la misión de llevar la tradición a nuevas generaciones. Gratamente sorprendidos se mostraron los transeúntes del centro de la capital al ver a un grupo de bailarines pertenecientes al Ballet Folclórico Nacional Jaime Orozco realizar una muestra artística al aire libre. Nuestra misión es dar a conocer todo este patrimonio cultural a las nuevas generaciones, porque desafortunadamente estamos perdiendo nuestra identidad y con esto queremos aportar un granito de arena a la cultura colombiana. El ballet también quiere rendirle un homenaje póstumo a su creador, Jaime Orozco. Jaime Orozco fue el referente
de la danza colombiana, fue la persona que transformó lo que fue la danza tradicional en danza de proyección o danza de espectáculo. Las grandes coreografías creadas por el maestro Jaime Orozco han enriquecido el patrimonio cultural y artístico de nuestro país. Por hoy me despido desde la Escuela de Diseño Arturo Tejada Cano. Nos conectamos mañana en las noticias del entretenimiento. Que sueñen bonito y gracias por acompañarme. La Selección Colombia entrenó hoy, viajará mañana para su partido del domingo ante México en Querétaro con una baja notable. Al técnico Hernán Darío Gómez le preocupa la ausencia de Lozano, pero está muy contento con el equipo. Bueno, yo me siento tranquilo, me parece que la selección dio más de lo que yo esperaba. Me parece que va por un buen camino. Maturana dio su última opinión sobre la selección. Espero que en ese sentido se me sea bien entendido, que no vayan a pensar que he cambiado en mi concepto, porque esto es lo mismo que dije desde el primer día que la vi y lo mismo que voy a decir hasta ahora, porque después de eso no vuelvo a opinar más de la Selección Colombia. Parece que aquí es un delito decir las cosas. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. El partido de la U parece ir por el camino de la desaparición. 2. ¿Por qué no asistió el presidente de la Corte Suprema a la audiencia de la Justicia Especial para la Paz? 3. Visita de la Virgen de Chiquinquirá a Bogotá. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. En el Congreso se está cocinando una rebelión en la bancada de los partidos de la Unidad Nacional que podría cambiar todo el tablero político para las elecciones. El más perjudicado parece ser el partido de la U, que corre el riesgo de desaparecer. Senadores del partido de la U, especialmente el bloque costeño encabezado por los ñoños Bernardo Elías y Musa Besaile, van a presentar un artículo durante el debate de la reforma política para permitir el transfugismo o más claramente el voltearepismo. La reforma consiste en que un congresista de un partido pueda pasarse a otro partido o apoyar a un candidato presidencial distinto al oficial de su colectividad sin incurrir en la doble militancia que hoy en día es castigada con la pérdida de investidura. Uno de los patrocinadores silenciosos es el uribismo, que busca atraer a dirigentes de la U, del liberalismo y aún del Partido Conservador. Y también lo promueve todavía en voz baja Cambio Radical, el partido del ex vicepresidente Germán Vargas, que también aspira a pescar en ese río revuelto. Los conservadores se oponen radicalmente al proyecto. El divorcio entre el presidente Santos y su ex embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, provocó lo que llamó el presidente del Senado, Mauricio Liscano, un cisma en la U. Hoy Liscano dijo que el presidente Santos es el jefe del partido y sin su aprobación, Pinzón no puede recibir el apoyo de los dirigentes de la U. Liscano ha venido impulsando al ex embajador. Por eso, con mayor fuerza amaneció hoy el proyecto del transfugismo. Se calcula que entre Germán Vargas y el uribismo se van a llevar del partido de la U por lo menos 1 millón de votos, de los 2.200.000 que logró la U en las elecciones de 2014. Ese millón de votos fueron obtenidos en las elecciones pasadas por 11 senadores de los 21 del partido de la U. Los 11 han dicho que no apoyarán a Juan Carlos Pinzón ni a Roy Barreras como candidatos del partido de la U. Los 11 son Musa Besaile, Bernardo Elías, José Alfredo Géneco, Miguel Amín, Eduardo Pulgar, Sandra Villadiego, David Name, Oscar Mauricio Liscano, Maritza Martínez, Jimmy Chamorro y Andrés García. Armando Benedetti y Roy Barreras, entre otros, están buscando alianzas con el Partido Liberal. Así las cosas, a partir del 20 de julio se van a agitar las aguas de la política en el Congreso. Quienes van a pescar en ese río revuelto serán Álvaro Uribe y Germán Vargas. 2. La Corte Suprema de Justicia en rebeldía contra la Justicia Especial para la Paz, JEP. La Corte Constitucional organizó para hoy una audiencia con los 3 poderes para escuchar sus posiciones sobre la JEP.
La Corte Suprema no asistió. Tanto el presidente de la Corte Suprema, Rigoberto Echeverry, como el presidente de la Sala Penal, Eugenio Fernández Carlier, que estaban invitados, no fueron. La historia de esa ausencia es esta. La Corte Suprema decidió no asistir al considerar que, aunque desde la Corte Suprema se han hecho fuertes objeciones a la Jurisdicción Especial de Paz, ahora los magistrados están concentrados en el estudio de procesos relacionados con libertades condicionales de guerrilleros de las FARC y agentes del Estado que hacen parte de esos nuevos beneficios jurídicos. A su juicio, no era prudente asistir a la discusión, ya que sus puntos de vista sobre la jurisdicción especial fueron fijados en una carta que la Corte envió al gobierno el año pasado. Y la Corte ha considerado que aunque algunas de sus posiciones se aceptaron, otras no. Y eso causó la molestia que hoy los marginó de la audiencia. 3. Una de las peregrinaciones de más arraigo en el país es a visitar la Virgen de Chiquinquirá, ubicada desde hace decenas de años en la basílica de esa ciudad de Boyacá. La imagen de la Virgen será trasladada a Bogotá para que presida la histórica reunión del Papa Francisco con todos los obispos de Colombia en la Catedral Primada de Bogotá. El episcopado ya realiza una gestión de socialización con los habitantes de esa población para que comprendan por qué el Papa no puede ir a Chiquinquirá, pero sí quiere que sea esa la imagen de la Virgen que presida la ceremonia en Bogotá a las 11 de la mañana del jueves 7 de septiembre. Yo también estaré en la catedral en memoria del santo Juan Pablo II, quien tuvo siempre una devoción mariana inmensa. Ese día repetiré su homenaje a quien Juan Pablo II llamó, con amor y respeto, la Virgen de Chiquinquirá. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Rigoberto Echeverry, presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿usted está de acuerdo con su posición en el sentido de que los candidatos que sean postulados por esa corporación para la Corte Constitucional deben ser independientes y constitucionalistas? Sí, 98%, no 2%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, SMI, La Noticia.